Obviamente es una persona. Obviamente no todos los turcos son así, pero es como... No, el día de hoy lo ha ensuciado Ahora... este chico. Otro día más que no madrugamos, así que no tenemos expectativa de avanzar mucho porque es tardísimo. Vamos a despedirnos de nuestros amigos turcos de anoche y desayunar algo, que no hemos comido nada, y ya está. ¿No? Pues ya nos vamos. Ayer conocimos a estos chicos de Turquía con los que cenamos aquí. Nos lo pasamos genial. Y los vamos a volver a ver en Antalya. Ya hemos quedado que nos escribirán y nada, estaremos con ellos. ¿A vosotros escribieron? Bueno, pues a nosotros tampoco. Así que solo decir una cosa. Gezdice And Turkish actor. ¡Gule, gule! Pues no llevamos ni 30 metros y estamos de reventados con el calor que hace. Espectacular. Ahora estamos intentando llegar a la autovía o autopista para que nos puedan recoger. Thank you so much. Thank you. Your name? Meriç. My name is Meriç. Meriç? Meriç. Turna. Turna. Es Sandra. Sandra. And Jorge. From Spain. España. Spain. Va a llevar como 3 o 4 o 5 horas, algo así. Entre 3 y 5 horas de camino. O sea que hoy es un lujo. Lo que nos costó ayer, hoy de lujo. Exacto, toda la mala suerte que tuvimos ayer hoy es suerte. Pues al igual que pasó ayer, nada más subirnos al coche, hemos avanzado unos 10 minutillos y ya hemos parado a Kaumar. ¿A qué hemos parado? ¿Que no me he enterado bien? ¿Me lo repites, Sandra? Ya hemos parado a Kaumar. Ah, vale, perfecto. A Kaumar. Pues nada, seguimos. Estamos aquí con nuestros amigos que nos han recogido. Merhaba. Y... vamos a comer y seguiremos. A ver si avanzamos, que por suerte vamos a llegar muy lejos. A Esparta. Que vaya postre nos han traído. Este es enorme y tiene pintaza. Bueno, vamos a probar esto. Está muy bueno. ¿Te gusta? No, o sea, demasiado dulce, no me gusta, pero voy a sonreír como que sí que me gusta. Bueno, pues si me he enterado bien, cosa que no lo tengo muy claro porque como solo me hablan en turco y no entendemos turco. Dedem olur kendisi. Ben de onun gibi uzun boylu yakışıklı lale tırnaklıyım. Siz beni anlamıyorsunuz ama sonra çevirecekler. Bismillah. Heh, hadi Müslüman oldu şimdi. Hadi bakalım. Doğum eti bitti. Cuma'da görüşürüz. Ok, no he entendido absolutamente nada de lo que me acaba de decir este chico. Esta es la tumba de Ertuğrul Gazi, o algo así se llama. Ertuğrul Gazi, y es la tumba del fundador de la primera ciudad otomana, la primera ciudad turca. Y vamos a aprovechar para contar otra cosa ya que estamos aquí. Y nos ponemos serios. Una de las cosas buenas de hacer el autostop es que conoces muchísima gente y conoces cultura y una forma de viajar que es muy bonita, pero una de las cosas malas es que tú no controlas el coche, tú no sabes quién va a ser el que va a conducir, si va a conducir bien, si va a conducir mal. Nosotros, por ejemplo, el chico que nos está llevando ahora conduce con las rodillas, o sea, hay tramos que no lleva las manos, y hay tramos que adelanta sin visibilidad, hay tramos que da más Va rápido, lleva el móvil, o sea, todo lo que puede hacer para uno morir, pues eso es lo que hace. Quizá es más importante tu vida que llegar al destino, porque igual no llega. Quizá no, o sea, seguro que es más importante tu vida que pues a llegar ver al si lo bajamos. Sakladın mı benden ihanetin neden? Şey söyle bakma öyle. Por fin hemos llegado, después de ¿cuánto? 6 horas de sufrimiento. Sí, no, 7. Bueno, 7. Al final no nos hemos bajado del coche y hemos decidido seguir, pasando miedo, la verdad. Y hemos venido aquí a un local, como una asociación, y está aquí lleno de hombres. Nuestro host llega a la 1 y pico de la mañana, así que hemos entrado aquí y un buen hombre nos ha dado un poquito de comida. ¿Fútbol? Tabii. Ama o bitti artık. Futbol bitti. Oh. Ya. Y no tenemos dinero. A ver, dinero tenemos, pero en tarjeta de crédito. Bueno, sí, no tenemos claro. efectivo. La traducción literal es: me voy, mi amor te espera.
te diviertes, puedes beber lo que quieras. Lo de la hospitalidad turca, Es muy bien, pese a que estamos diciendo lo de no nos coge nadie. Ya. Nos han cogido hoy 2 personas, el otro día 5 más un taxista, más la policía, y encima que vamos de eso, de yo la abuela del yogur de Jordania. Y sucios, y sucios. Igual por eso, igual les damos penita, Puede ser. pero muy contentos. Bueno, ¿cómo se dice que buenos días? No lo sabemos. Merhaba desde Isparta. Bueno, os contamos lo que ha pasado. Ayer Sandra se le olvidó la botella. No se me olvidó, la he perdido, ¿vale? Bueno, se la dejó en el coche, que nos trajo hasta Isparta. Y hoy el chico que continúa por aquí está a media horita en una zona que se llama Egirdir, un lago que parece espectacular. Uy. Y nos toca ir hasta allí. Sí que estamos intentando el autostop, cosa que no teníamos planeado todavía, porque sí que vamos a ir No más vamos tarde a con Antalya. nuestro traje. Claro. No nos sentimos cómodos. Pero luego, una vez lleguemos a Egirdir tal y volvamos, nos cambiaremos ya con nuestra ropa tradicional de tontos. Y haremos autostop hacia Antalya. Qué guay esta montaña ahí arriba. Tenemos 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que el pueblo este es muy bonito, Ah, sí, la verdad. La verdad que está muy guay. El lago nos está encantando. esta Muy, zona. muy bonito, un montón de restaurantitos, la verdad que está genial. La mala es que el chico no nos contesta. Bueno, pues hemos parado a comer y luego seguiremos diciéndole, por favor, ¿dónde estás? Necesitamos la botella. El chico que tiene que traer la botella, de repente, después de estar todo el día aquí esperando toda la mañana, el chico viene ahora y nos dice que estás volviendo todo el camino a por su dinero. No sabemos de qué se refiere. Os vamos a contar lo que ha pasado. Después de esperar esta mañana que hemos tenido que venir en bus a otra ciudad, a Egirdir, ha venido ahora por la tarde y nos dice que había hecho como 300 kilómetros, cosa que es imposible. Se ha desviado como unos 300 kilómetros por si iba a Konya o no sé qué, sé cuántos, a otra ciudad, y nos pedía dinero. Ha bajado del coche él y otro amigo, estaban los dos, y Todo el coche lleno de gente. no lo ha querido hacer de buenas maneras, ha quedado como muy feo pidiéndonos dinero y nada, lo han cogido, se han ido. Si no se lo hubiéramos dado, el problema hubiera sido bastante más feo seguro, bastante más grande y no valía la pena meterse en nada más. Al final ha sido una experiencia muy fea. Y Ensucia todo. O sea, ¿qué ha ensucia pasado todo. esto? Sí, al final le hemos Obviamente dado. es una persona. No, obviamente no todos los turcos son así, pero es como... Joder. Y hemos visto el caso de, hablando claro, de un gil que ha querido amargarnos el día. Y es que la verdad es que se veía venir. ¿Os habéis fijado con la música con la que nos recogieron? Poner atención, volvamos atrás. Your name? Meriç. My name is Meriç. Meriç? Meriç. Turna. Turna. Es Sandra. Sandra. And Jorge. From Spain. España. Spain. Si es que nos pasa poco. Si es que no hacemos caso a las señales. Pero es que habéis visto cómo come cerezas este tío. Ay, en fin, no pasa poco. Así que nada. Nos Vamos vamos al ya. bus y vamos ya, que hoy nos aloja otro chico en Isparta, volvemos allí. Y Porque claro, hemos perdido todo el día y no hemos podido avanzar, que nuestro plan era irnos hoy, pero no se ha podido. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos hacer nada, esto ya ha pasado y ya está. Así que, Nos vamos. pues ahora que ya tenemos nuestra botella, me voy a dar un paseo con mi melena al viento para celebrarlo. Bueno, estamos en el mismo sitio que llegamos anoche, que estuvimos esperando nuestro host. Y hoy, conforme estábamos pasando por la calle, nos ha visto el mismo chico que ayer nos invitó a cenar y enseguida ha dicho: Nos ha venir, llamado. venir. Y hemos ido, nos ha invitado a otro té, estamos con ellos, nos han invitado a fruta. Sí. Y bueno, de hecho, en los sofás que veis detrás, ayer querían que nos quedáramos a dormir allí. Merhaba. Bueno, están aquí todos jugando al dominó. Bueno, aquí juegan al dominó, a cartas y cualquier cosa que se le ocurra. Buranın sayısı sabit kalıyor. Bunları bizi iki ay. Vallahi. Onlar ne güzel dünyaya geziyorlar ya.
hemos llegado a la casa donde nos vamos a alejar hoy. ¿A qué, Jorge? ¿A alejar? Otro que no vocaliza, ¿eh? Donde nos vamos a alejar hoy con nuestros nuevos hosts. Y mirar qué gatito tenemos ahí abajo, no sé si se ve, a ver. No, no. Es el tamaño del móvil. Pero no vamos a hablar del gatito. No. Vamos a hablar de los chicos que nos acogen. Somos la primera experiencia que tienen ellos con Couchsurfing, no tenían ninguna recomendación. Son dos chicos que tienen 22 años, son súper jóvenes, estudiantes, y están aquí haciéndonos la comida, unos espaguetis con tomate, típica comida de estudiante. We cooked spaghetti, but we burned that. We decided to order food. Really sorry. Okay, can you say something to the camera? Really sorry. Hello. Sorry. Turn the camera Emir a bit. y Akan. Estos son nuestros hosts. Bajos pero poco cocineros. Ya está Jorge aquí haciendo un truco de magia. The card. So, when is gonna be your card? Okay. This one is your card. This is mine. Mirad qué majo, que ha insistido como 5 veces para llevarme la mochila. Yo, no, que estoy acostumbrada a llevarla, no pasa nada. Pues él, más mono que todas las cosas. Thank you so much for everything. Thank you so much. Thank you. We enjoy our Can- in your home.